Secundaria tercer grado. Formación cívica y ética. Cultura de paz en la política. Bienvenidas y bienvenidos estudiantes de secundaria a una sesión más de formación cívica y ética. Soy el profesor Edrey Aguilar Alvarado y estaré con ustedes para trabajar el tema Cultura de Paz en la Política. Con frecuencia recibimos noticias sobre situaciones terribles que suceden en nuestro país y en el mundo. Violencia intrafamiliar, violencia de género, violencia escolar y violencia entre países. En fin, que la violencia afecta nuestro bienestar físico, emocional y social. Estas noticias confirman que lograr la paz continúa siendo una aspiración por la que debemos luchar todos los días, en todos los espacios en los cuales participamos. Uno de ellos es el contexto sociopolítico. ¿Qué debemos hacer para construir la paz en el contexto sociopolítico? Preparen sus materiales y recursos que facilitarán el registro y desarrollo de las actividades, así como la toma de notas que serán de gran ayuda para la comprensión de los contenidos de la sesión. Para ello es necesario tener a la mano su cuaderno de notas. Si tienen discapacidad visual, dispongan de sus hojas Leyer, punzón y regleta. Antes de empezar, me gustaría recordarles la importancia de no bajar la guardia ante la pandemia. Lávense las manos frecuentemente, eviten tocarse la cara y, si es posible, no salgan de casa. Si deben hacerlo, tomen las precauciones necesarias antes de salir y al regresar. Cuídense y cuiden a las y los demás. Ante los conflictos que se han suscitado entre las naciones, la organización internacional que más ha contribuido a mantener la paz es la Organización de las Naciones Unidas. Esta se ha transformado radicalmente por el desarrollo de la explosión demográfica, la descolonización, el avance de las tecnologías y la comunicación, entre otras situaciones. En el aspecto político, el mundo ha dejado de vivir el enfrentamiento entre dos potencias mundiales, pues han surgido nuevos actores y reacomodos a nivel mundial. En la actualidad, se observa que el mundo se mueve entre dos paradojas: la búsqueda y anhelo de una cultura de paz basada en el fomento propio de la democracia y el desarrollo y los derechos humanos, y la proliferación de conflictos armados internos a los que la ONU deberá enfrentarse. Lo anterior significa que una auténtica y verdadera cultura de paz será aquella que sustente sus principios y sus bases en el respeto a los derechos humanos, en la democracia y en el desarrollo integral de las personas y de los pueblos. Como ya han visto en las dos sesiones anteriores, la cultura de paz no es una moda de los últimos años, es una prioridad ante la situación de extrema violencia que padecen las y los habitantes de distintas naciones en todo el mundo. Y, aunque no es restrictivo de una clase social en específico, es un hecho que los sectores más pobres de la población sufren más crudamente las consecuencias de la violencia, tanto a nivel local como a causa de los conflictos internacionales que en ocasiones derivan en enfrentamientos armados. Por esta razón, han observado que distintos organismos internacionales buscan ayudar a las poblaciones más pobres, debido a que en este sector germina la delincuencia provocada por la urgencia de satisfacer las necesidades básicas de supervivencia. Si recuerdan, cuando vieron el tema de la violencia, escucharon sobre un asesor noruego para los conflictos internacionales, llamado Johan Galtung, quien identificó 3 tipos de violencia. La violencia directa, en donde se puede identificar al agresor, ya que son ofensas o agresiones físicas efectuadas por él mismo. La violencia estructural, derivada de un sistema de gobierno en donde los culpables son tanto los funcionarios como la misma estructura social. Algunos ejemplos son la pobreza, la ignorancia y el hambre. La violencia cultural o simbólica se genera a partir de defender una ideología, por ejemplo, la Revolución Francesa y las Cruzadas.
Estos tipos de violencia provocan conflictos dentro de las sociedades, desestabilizando la economía y el bienestar social. También recuerda que mencionamos a un gran personaje, Mahatma Gandhi, quien defendió su ideología sin tener que recurrir a la violencia. Cuando Johan Galtung vino a México a dar una conferencia, mencionó aspectos muy importantes que a lo largo de los años había observado en nuestro país y en algunos otros de los 150 países donde ha trabajado. Este personaje es fundador de los Estudios para la Paz y ganador del Premio Nobel para la Paz Alternativo. En la conferencia mencionada, que dio en México, dijo que nuestro país conecta de muchas maneras con el mundo, pues tiene acceso a los 2 océanos, conecta con Asia y Europa, el norte de América y con Centroamérica y Sudamérica. Realmente considera que es el centro del mundo, por esta ubicación geográfica privilegiada, pero también considera que es un puente cultural en donde convergen diferentes naciones, costumbres, ideologías, personalidades y creencias. También señaló que tiene muchos pobres. Esto es debido a la violencia estructural, a la que se ha visto sometida gran parte de la población, en quienes la ignorancia y el hambre ha provocado brotes delictivos, como secuestro, narcotráfico, entre otros problemas. Ante esta situación, una pregunta que realizo es: ¿cómo lograr sacar a la población de la pobreza? Como ejemplo menciono el caso de China, donde se implementó un plan para sacar de la pobreza a 400 millones de personas, mediante una estrategia en la que se consideraría a las poblaciones más pobres como una prioridad para trabajar con ellas. El plan consistía en involucrar 5 sectores: el sector público, el sector privado, la sociedad civil mediante el voluntariado, el sector técnico especializado en infraestructura, el partido en el poder para que se unifique a todas las fuerzas políticas. Se asignaron préstamos a microempresas cooperativas y pequeños comercios, se proporcionó educación para la gente más pobre en etapa inicial. Esta propuesta de generar empleos y brindar educación para subsanar los problemas que genera la violencia estructural en la población es la visión de un plan a futuro. Puede ser lento, pero permite consolidar la economía del país y, sobre todo, contribuye a generar un ambiente de paz. Como menciona Galtung, el camino para la paz requiere de ser creativas y creativos para proponer soluciones que podrían sonar descabelladas, de ser constructivas y constructivos, pues no resolvemos nada con solo criticar, de concretar sin divagar y poner excusas para no ayudar a los demás. La cooperación y la solidaridad son esenciales, pues los problemas vecinales de la comunidad, de la nación y de la humanidad en algún momento terminarán afectándonos a todas y todos. El siguiente video nos ayuda a recordar qué es la solidaridad y cómo podemos ayudar a las y los demás fomentando la inclusión y la cohesión social. Recuerden ir tomando notas de los aspectos importantes, ya que los retomaremos para la siguiente actividad. ¿Qué pasó? Creí que no llegabas. Perdón, es que se me hizo muy tarde porque no teníamos agua. ¿Y qué hiciste? ¿A poco no te bañaste? No, para nada. Le pedimos agua a mi vecino. Es que él es muy solidario. Todos los seres humanos necesitamos de la convivencia, ya que requerimos de otras personas para satisfacer nuestras necesidades. Dicha interacción social implica no solo pertenecer a una comunidad y compartir valores, sino también darnos servicios unos a otros en forma solidaria. Así, la solidaridad forma parte de todo ser social que se da cuenta que tanto su condición como la de los otros requiere de dar y recibir ayuda cuando se necesita. Este apoyo, además, no se da por obedecer una norma, sino como un mandato ético surgido de nuestro interior. Una parte importante de la solidaridad es la cohesión. De acuerdo con la Comisión
Cooperación Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, la cohesión social vincula los mecanismos de integración y bienestar con la plena pertenencia social de los individuos. Estos lazos incluyen sentimientos e ideas que llegan a unir a sus integrantes y generan obligaciones para cada uno de ellos. De esta manera, por ejemplo, el hecho de reconocer que necesitan de los demás ejerce presión para limitar aspectos como el egoísmo. Otro factor importante relacionado con la solidaridad es la inclusión social, que consiste en hacer posible que personas en estado de pobreza o excluidas puedan participar en la vida social para lograr obtener una buena calidad de vida. Resulta interesante lo que vimos y escuchamos, ¿verdad? Para continuar con las preguntas, les pediría que contesten la siguiente. ¿Cuáles son sus acciones solidarias en su grupo de amistades, escuela y comunidad? Además de garantizar los derechos que contribuyen al desarrollo de las personas y los pueblos, se requiere tener un respaldo jurídico que garantice la paz en los países del mundo. Afortunadamente, a través de la historia hay múltiples ejemplos de personas, grupos y naciones que han luchado para vivir en sociedades humanistas y democráticas. Estas ideas se concretaron en su momento en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 1948, y en diversos documentos internacionales que se han publicado posteriormente. El contenido de esta declaración ha influido en el contexto sociopolítico de los países que la firmaron, pues se han comprometido a que su política esté sustentada en el respeto a los derechos humanos. La defensa y promoción de los derechos humanos y la democracia son condiciones importantes para la paz, porque solo a través de ella pueden alcanzarse tanto el desarrollo como el respeto a la dignidad humana de las personas y de los pueblos. Sin embargo, indicar cuál o cuáles son los atributos que identifican a la democracia no es algo sencillo, pues existen gobiernos que se denominan democráticos, pero no garantizan la libertad de expresión, lo cual se considera como un principio de todo régimen democrático. Para profundizar sobre los principios democráticos que deberían existir en todas las naciones, veamos y escuchemos el siguiente video. La democracia, como forma de vida en el caso de alumnas y alumnos de secundaria, puede entenderse al privilegiar el diálogo como mecanismo para la solución de conflictos. Reunirse, tomar decisiones y participar con el fin de contribuir a la equidad, bienestar de la comunidad y la sociedad. Reconocer que la diversidad tiene lugar en un espacio democrático de igualdad, dignidad y derechos de todas las personas y rechazar toda forma de discriminación. Conocer sus derechos y obligaciones como mexicano. Respetar, dialogar y aprender de personas con distintos puntos de vista y tradiciones culturales. Los estudiantes adolescentes son capaces de ejercer la democracia cotidianamente, como forma de vida, ya que pueden participar y deliberar en el establecimiento de reglamentos y normas, en las decisiones propias de sus circunstancias, pero aún no de leyes. Por eso, yo participo. Por participación ciudadana, se entiende como la intervención activa y responsable en las decisiones y acciones relacionadas con el desarrollo y el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades. Esta participación se puede dar en la casa, el barrio, la escuela o en el lugar de trabajo. La participación ciudadana tiene los siguientes principios. Democracia, para dar igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos de participar en la toma de decisiones sin importar su ideología, género, religión, grupo social. Corresponsabilidad, que se refiere al compromiso entre ciudadanía y gobierno para decidir en los asuntos públicos. Pluralidad, que permite la participación de todos los grupos sociales, tanto minorías como mayorías que viven en un mismo lugar, para tomar las decisiones que beneficien a todos. Solidaridad se refiere a la disposición de los ciudadanos para asumir los problemas de otros en la búsqueda de soluciones. Esto genera relaciones fraternales y de comprensión de los problemas de los otros. Los derechos que garantizan los gobiernos democráticos son el resultado de la comprobación a través de los años de que las democracias rara vez libran conflictos armados de carácter interno, pues los derechos humanos cobran sentido dentro de ellas como parte de un proyecto político, lo cual contribuye a un desarrollo sostenible, justo y bien distribuido entre todas y todos los ciudadanos.
A pesar de la dificultad señalada en lo que se refiere a establecer todos los requisitos que integran a la democracia, esta ha sido definida como la medida en la cual el poder político de las élites es minimizado y el de las no élites maximizado, entendiendo por élites aquellos miembros de la sociedad que acumulan una cantidad desproporcionada de poder político. Pero continuemos con las preguntas. Anoten y respondan en su cuaderno. ¿De qué forma la democracia es inclusiva? ¿Por qué la democracia es equitativa? ¿Por qué la democracia es participativa? ¿Por qué la democracia fomenta la paz en las comunidades? ¿De qué manera pueden participar en la vida democrática de nuestro país? A nivel mundial, los gobiernos democráticos pugnan porque los conflictos entre las naciones se solucionen por medio del diálogo, la cooperación y la negociación. Para lograrlo, en el derecho internacional se establece que la solución de las controversias entre las naciones no debe llevarse a cabo por medio de la guerra. Específicamente, fue a partir de 1928 cuando se firmó el tratado Bryan-Kellogg, en el cual los estados que aceptaron dicho acuerdo se comprometen a no usar la guerra como mecanismo de solución a controversias internacionales. Desde entonces, solo en contadas ocasiones se ha considerado legal el uso de la fuerza. En cambio, han surgido un sinnúmero de posibilidades para que el derecho internacional sea el medio por el cual las naciones solucionen sus controversias en forma pacífica. En su artículo primero se menciona como propósito de este acuerdo mantener la paz y la seguridad internacionales y con tal fin lograr por medios pacíficos y de conformidad con los principios de justicia y el del derecho internacional el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz. Como apoyo al tratado referido en el artículo 33 de la Carta de San Francisco, se menciona que las partes en una controversia cuya continuación sea susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, tratarán de buscarle solución ante todo mediante la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación y el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos de su elección. Asimismo, uno de los principales objetivos de las Naciones Unidas, de acuerdo a lo mencionado en el artículo primero de la Carta de San Francisco, es mantener la paz y la seguridad internacionales y con tal fin lograr por medios pacíficos y de conformidad con los principios de justicia y del derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz. De hecho, la Carta de San Francisco destina su capítulo 6 a regular lo relativo a la solución de controversias, concediendo una serie de facultades a las Naciones Unidas para su injerencia en la solución pacífica de las mismas. Por su parte, la Asamblea General de Naciones Unidas, con fecha 6 de octubre de 1999, vino a reafirmar esta postura al aprobar su declaración y su programa de acción sobre una cultura de paz. En ella se hace evidente la interrelación tan profunda que existe entre la democracia, derechos humanos y desarrollo como fundamentos para la paz a largo plazo. Atendamos el siguiente video que nos plantea el tema de los tribunales de justicia en el mundo. En Roma, en la Conferencia de las Naciones Unidas, se aprobó la creación de la primera Corte Penal Internacional Permanente, la cual quedó instituida el 1 de julio de 2002. Con la publicación del Estatuto de Roma. Sus principales funciones fueron analizar y sancionar las acciones que amenazaban la paz, la seguridad y el bienestar del mundo, como el genocidio y los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Los dos primeros casos de la Corte Penal Internacional están relacionados con conflictos en África. El primero se relaciona con el conflicto de la República Democrática del Congo, en la provincia de Ituri, que inició en 1999 y ha causado más de 50,000 muertos.
En esta guerra están involucradas naciones como Ruanda y Uganda, que pretenden controlar las minas de coltán, un mineral codiciado que se utiliza en la fabricación de teléfonos móviles. El líder de la Unión de Patriotas Congoleños, Tomás Lubanga, fue acusado por el reclutamiento forzado de menores de 15 años de edad entre septiembre de 2001 y agosto de 2003 para combatir en la guerra. El 14 de marzo de 2012, la Corte Penal Internacional emitió su primer fallo. Lubanga fue sentenciado a 14 años de prisión. La principal aportación de este caso fue alertar sobre la existencia de niños soldado. En el segundo caso, el procesado fue Dominic Ongwen, excomandante del Ejército de Resistencia del Señor, en Uganda. Este grupo guerrillero, autodenominado cristiano, surge en 1987 con la finalidad de instaurar un Estado bíblico en medio de los conflictos internos de su nación. El ejército de Ongwen ha sido señalado por la muerte de más de 100,000 personas y el secuestro de 60,000 niños. La fiscalía acusó a Ongwen de 70 cargos de crímenes de guerra y de lesa humanidad, incluyendo el reclutamiento de niños soldado, asesinatos y esclavitud. El juicio comenzó el 6 de diciembre de 2016 y aún está en la etapa de presentación de pruebas. En conclusión, la creación de la Corte Penal Internacional es el resultado de un proceso histórico que busca justicia para crímenes graves contra la humanidad y de trascendencia internacional. Otra acción favorable a la paz en materia de justicia internacional fue la creación de la Corte Penal Internacional. Dentro de sus funciones está juzgar los crímenes de guerra y que se respeten los tratados internacionales como la prohibición de las armas biológicas, el gas mostaza, el cloro, las minas, aunque no lo crean las armas láser, la tortura y respetar los derechos de los prisioneros de guerra. Sin embargo, la finalidad no es que existan más prohibiciones, sino que dejen de existir conflictos armados, tanto locales como internacionales. Todo esto es posible si cambiamos nuestra mentalidad y fomentamos desde nuestro entorno una cultura de paz a través de la cooperación y el respeto, y el diálogo para la resolución de conflictos, o bien mediante la utilización del sistema legal, los juzgados nacionales e internacionales. La pandemia nos ha cambiado la vida. Ahora somos más conscientes de la importancia que tiene cuidar nuestra salud y la de las demás personas. Es nuestra responsabilidad asumir nuevos compromisos para proteger a nuestros seres queridos. Tratemos de mantener el contacto con nuestros pares y cuidar a nuestros seres queridos cumpliendo con las normas de prevención y limpieza para evitar la propagación del COVID-19. Para comprender más sobre el tema, pueden revisar su libro de texto y ampliar la información relacionada con la cultura de paz. Aún nos queda mucho por aprender, pero vamos por buen camino. Nos vemos en otra sesión donde platicaremos acerca de otros contenidos de la asignatura Formación Cívica y Ética de tercer grado en Aprende en Casa 3. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.